El tema para hoy es la clasificación del turismo y nosotros ya habíamos visto parte de este tema, ¿verdad? Nuevamente vamos a ahondarlo para poder dejar claro, ¿verdad? Todo aquello que corresponde al área del turismo. Tenemos en primera instancia entonces que va a estar dividido según el ámbito geográfico. Dentro de un ámbito geográfico nosotros podemos establecer entonces un ámbito doméstico, un ámbito nacional, un ámbito internacional y un ámbito interregional. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de interregional? Recordemos que cuando nosotros vamos a estar dentro del área nacional, pues vamos a necesitar, ¿verdad?, desplazarnos de un lugar a otro, es decir, de un departamento a otro, de una localidad a otra, y por eso es que nosotros le vamos a llamar, ¿verdad?, intrarregional como tal. Dentro del área doméstica vamos a tener establecido entonces que va a ser aquel elemento fundamental que nosotros vamos, donde vamos a estar trabajando. Puede ser en su momento, ¿verdad? Un ámbito nacional como tal, puede ser un ámbito internacional según la capacidad que nosotros tengamos de poderle ofrecer a nuestros destinatarios y también en su momento, ¿verdad? Algo de lo cual sí no podemos perdernos es el ámbito interregional, ya que en su mayoría sabemos y conocemos, ¿verdad? Hemos podido abordar aspectos regionales de cada departamento que vienen a generar un turismo. En estos aspectos, entonces, dentro del doméstico es aquel turismo que se hace en el lugar o zona del país en el cual se reside. Pues vayamos no tanto al país generalizado, pero sí al lugar donde nosotros nos encontremos. Ámbito nacional, al turismo realizado dentro del mismo país, independientemente donde nosotros vayamos a referirnos para promocionar. Pertenecemos, ¿verdad?, a Guatemala como tal. Internacional en un país diferente al cual nosotros residamos. Podríamos en su momento también igual no residir en el mismo lugar, pero sí desplazar a las personas hacia ese lugar. Hemos encontrado, ¿verdad?, que hay muchas personas que generan tours, por ejemplo, a México, a El Salvador, y son personas, son originarios de acá, ¿verdad?, quienes desarrollan ese tipo de tours hacia otros países. En el ámbito interregional vamos a tener, ¿verdad?, que comúnmente es usado para referirse hacia las zonas continentales establecidas. En este caso, pues yo lo veo más de forma local, estableciéndolo de forma local. También tenemos, de acuerdo a su ámbito de organización, en este caso vamos a tener dos aspectos, el turismo organizado y el turismo no organizado. Conforme al turismo organizado, vamos a hablar sobre un marco administrativo de tiempos y actividades a realizar. Bueno, si nosotros tenemos una agencia de viajes, una agencia de conducción, vamos a saber que las actividades que tengamos establecidas es un cronograma a desarrollar en días o en el día, ¿verdad? Una fecha establecida, según como nosotros tengamos nuestros programas. El turismo no organizado va a referirse a aquel turismo que no puede o no tiene, ¿verdad?, toda una estructura detrás de la realización. Entonces, para el organizado vamos a tener un cronograma, bueno, de 7 a 8:30 vamos a desplazarnos hacia tal lugar, de 9 a 10 vamos a estar visitando un sector, de 11 a 12 vamos a estar visitando otro sector y ya de 3 en adelante, pues ya nos regresamos, ¿verdad?, a nuestro lugar de origen como tal. Mientras que el no organizado sabemos que nos vamos a desplazar a las 7 de la mañana a otro lugar y vamos a hacer las visitas que alcancemos desarrollar como tal o los lugares que podamos abordar. Por su duración dijimos, ¿verdad?, que está el excursionista, está el turista, ¿verdad?, que puedes tener una estancia corta, mediana o larga. Dijimos que no puede trascender de 12 meses, ¿verdad? Entonces, el excursionista es el viajero que puede estar hasta 24 horas. El turista puede estar un poco más de 24 horas, en su momento hasta días, ¿verdad? Pero no mayor de meses, de 12 meses, porque entonces ya lo consideramos como un residente como tal.
También vamos a encontrar, ¿verdad? Que vamos a definirlo por edades. En su momento podemos atender a niños, podemos atender a adolescentes, podemos atender a adultos, aunque de todas formas cuando están comprendidos en familia, ¿verdad? Van los tres tipos de edades, entre niños, adolescentes y adultos, pero que en su momento también los mencionamos porque recuerden que a todos hay que complacer, ¿verdad? En cierto momento. Entonces, este se dirige a ciertos tipo de público. No podríamos en un momento determinado, ¿verdad? Hablar, aquí nos menciona, ¿verdad? Algo, un turismo sexual, o sea, hablando a niños, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, todo va a ser conforme a edad. Tenemos el medio de transporte que puede ser terrestre, puede ser aéreo, puede ser acuático. Recordemos que este es otro tipo de turismo dentro de los cuales nosotros podemos explotar claramente, ¿verdad? Todo lo que nosotros tengamos en nuestro país y regularmente nosotros, estos son los que más abarcamos, ¿verdad? El acuático y también el terrestre, ya que existen desplazamientos en los lugares ecológicos de los cuales nosotros hablamos. El siguiente aspecto sería el volumen de ingresos, sería social, es decir, para todo público masivo cuando ya se está establecido en un grupo y selectivo. Puede ser el selectivo por edades, puede ser por géneros, puede ser según religiones o estableciendo algunas situaciones, por eso es selectivo. En este caso social, dice el que inserta al Estado en su papel de promotor turístico. Aquí, según aquellos lineamientos que nosotros vimos del INGUAT, pues toda persona, ¿verdad? En su momento puede ejercer o servir como un guía de turista local. Inciso B, masivo, el de mayor renta para el sector turístico. Cuando nosotros hablamos ya de un grupo masivo es cuando tenemos a grupos grandes, ¿verdad? De conducción como tal. El selectivo, aquel que solo un tipo de persona puede estar establecida dentro de las características. En este caso, ¿verdad? El selectivo va a ser aquellas actividades que nosotros tengamos programadas, pero que no todas las personas, ¿verdad? Pueden llegar a desarrollar como tal. Tenemos escala de viajes. Está el directo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Podemos establecerlo cuando se tiene un solo destino y también en su momento, si nosotros, por ejemplo, viajamos, ¿verdad? Por alguna situación de aviones, pues no vamos a hacer ninguna escala en ningún lugar, sino vamos directo al lugar como tal. Si fuera terrestre, igual forma, solamente tenemos como objetivo un punto de poder visitar. El itinerante, en este caso, si fuera en vuelo, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer escala en diferentes lugares. Y si fuera terrestre, ¿verdad? Cuando tenemos destinado como destino varios lugares, no solamente uno. Regularmente cuando las personas han estructurado un tour, muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, si desean viajar de aquí a, no sé, a Matitlán. Entonces podrían hacer paradas en algunos puntos específicos, ¿verdad? Para poder observar distintas artesanías, producciones, entre otras situaciones. Entonces ahí podríamos hablar nosotros de un itinerante porque no solamente tenemos como destino un punto, sino podríamos visitar en el mismo viaje algunos lugares. Y luego de otras formas, está generalmente, ¿verdad? El individual, el grupal, cuando se establece con personas distintas y el familiar, ya sabemos, ¿verdad? Claramente que entonces está involucrado padre, madre, hijos, hermanos y algunos otros familiares que se unen al grupo como tal. Entonces, dentro de estas otras formas podemos encontrar los tipos de turismo que regularmente hace toda persona. Es decir,
que no hay fechas específicas, no hay lugares específicos, más sin embargo, sí la necesidad, ¿verdad?, de tener un lugar para poder vacacionar, un lugar para poder ejercer eh, una actividad distinta de recreación como lo que nosotros ofrecemos como tal, ¿verdad?, que es el turismo. Otra clasificación de turismo podemos encontrar el turismo de esparcimiento. A este turismo se le denomina tradicional, es aquel que tiene como principal objetivo dos factores importantes. Una, la relajación, es decir, la distracción como tal de la persona y también, ¿verdad? El poder ofrecer algo distinto de lo que están acostumbradas las personas, ¿verdad? O los visitantes como tal. Algunos visitantes de este tipo de turismo son el sol, playa, entre otros placeres. Dentro de estos vamos a encontrar, ¿verdad? Todas aquellas zonas que puedan ofrecer una relajación como tal distinta, ¿verdad? De la que tenemos en casa. Entonces ahí ya es un distractor como tal. El otro turismo es el turismo cultural. Este tipo de turismo suele acceder personas con un estatus de cultura más elevado, que su fin es enriquecer sus conocimientos. Bueno, yo ya conozco todo lo que comprende, ¿verdad? La zona arqueológica de los mayas, entonces sobre ello me voy a basar. Yo quiero saber eso. Bueno, entonces como ya vi parte de la zona arquitectónica, ahora me voy a referir a lo gastronómico, después a lo religioso, a lo estudiantil, entre otros aspectos que nosotros podamos obtener, por ejemplo, de la cultura maya o de la cultura inca, según lo que nosotros querramos observar. Entonces, sobre eso ya se habla de un turismo específico, ¿verdad? El cultural como tal. Puede ser un turismo deportivo. Aquí nos está hablando ya como tal, ¿verdad? Lo establecido a un deporte. Eh, tenemos que muchas personas son atletas o les gusta, ¿verdad?, practicar algún deporte. Entonces, dentro de estos deportes puede ser el acuático, el terrestre, no sé, algún deporte que se practique con un balón, con una bicicleta, con un instrumento. Y por ende, entonces vamos a hablar sobre un turismo deportivo como tal. Aquí nos habla, ¿verdad?, también de aquellas actividades extremas que se puedan desarrollar. El turismo natural. En esta comprende mucho todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, en relación a la ecología. Por eso nos habla de un ecoturismo, de un turismo rural, de un turismo agropecuario. Todo lo que comprenda estas situaciones relacionadas a la naturaleza, a la ecología como tal, va a ser un turismo natural. Tenemos también el turismo de reuniones, ahora llamado de industria. Este regularmente es aquel que se establece, ¿verdad?, por negocios, por actividades empresariales, todo lo que comprende una actividad de negocio eh, va a ser comprendido dentro de las reuniones. En este caso, regularmente, ¿verdad? Se establecen convenciones, se establecen módulos, se establecen participaciones para poder obtener más información acerca de mi negocio. Y aquí entonces lo vamos a llamar turismo de reuniones porque aparte de que estamos visitando otra región, ¿verdad? Estamos aprovechando ese espacio como parte de nuestro negocio. Turismo de salud. No, Buen día. Cuando nosotros hablamos de turismo de salud, estamos entablando, ¿verdad? Al igual que disculpe la vimos, interrupción. Solo le quería comentar algo. Es que Jeremías tiene problemas de conexión, creo que es por la luz, para que usted tenga conocimiento nada más. disculpen la interrupción. Tenemos entonces el turismo de salud. En este caso, como vimos los otros anteriores que se refieren a una disciplina, por ejemplo, del deporte, pues lo mismo pasa en el área de salud. Podemos encontrar, ¿verdad?, que según los avances tecnológicos dentro del área de medicina,
podemos ir viendo, ¿verdad? Los alcances que podemos ir integrando dentro del sector. Entonces, a veces hay, por ejemplo, conferencias, hay convenciones, hay situaciones destinadas al área de salud, pero no solamente generalizadas, sino pueden haber puntos, ¿verdad? Específicos, por ejemplo, de odontología, de cirugías, de la vista, en relaciones a aspectos muy puntuales dentro del área de medicina. Y eso es con el fin, al igual que el anterior, ¿verdad? De reuniones de negocios, también se establece, ¿verdad? Porque como se hacen convenciones fuera en otros países, entonces lo que busca es no solamente desarrollar las actividades de negocio, sino también que sea algo placentero para las personas que están participando. En este caso, dice, se entiende entonces que dentro del total de las 8 subclases que puede tener, por ejemplo, el turismo, pues no solamente esos, vamos a encontrar muchas otras que también ya vamos a poder ir desarrollando nosotros cuando ya estemos en el desarrollo del mismo. Por eso hablamos de un turismo en su momento estructurado y otro no estructurado, porque son según las necesidades de las personas que nosotros vamos a atender. Como hay muchas personas que van a buscar su fin en cuanto al mismo, entonces también vamos a encontrar distintas clasificaciones. Por ejemplo, el convencional, totalmente el de descanso, ¿verdad? Que va a ser relacionado, por ejemplo, al sol y la playa, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y no solamente el sol y playa, sino también, por ejemplo, nosotros en su momento les había mencionado que hablamos mucho del ecoturismo en relación a esto, porque si bien también contamos con playas, contamos con lugares que son frías, pero que el ambiente es propicio para estar, ¿verdad? Dentro de la naturaleza. El deportivo, vamos a encontrar, ¿verdad? Lo tradicional, lo pasivo o también lo de aventura o lo que nosotros habíamos de los deportes extremos anteriormente. El termal puede ser el sol y la nieve. En este caso, los termales, aquí en Guatemala, ¿verdad? Lo establecemos nosotros por las aguas calientes que se tienen en relación a ello. Y tal vez el frío posiblemente. En las playas de igual forma, ¿verdad? Pero nosotros tanto así como que nieve no lo establecemos. Por afinidad, por afinidad puede ser científico, según nosotros podríamos asociarlo a lo empresarial, al igual que los negocios. Entonces, de incentivo, de empresas según negocios, de familiarización, de congresos y convenciones, de gestión política. Lo que hablábamos anteriormente a reuniones específicas, ¿verdad? El especializado puede ser deportivo o el profesional. El especializado podemos asociarlo al que vimos anteriormente, al de salud, ¿verdad? Que según los que pertenezcan al sector de salud en alguna rama, pues tienen sus convenciones como tal. Otra clasificación que nos muestra, ¿verdad? Está el social, el alternativo, el cultural, que son los mismos que nosotros desarrollamos anteriormente, solo que aquí lo clasifican de otra forma. Por ejemplo, ya el social, según la tercera edad, juvenil, familiar. El alternativo, el cultural, de acuerdo a la rama específica de la cultura que se esté estableciendo. Ya habíamos dicho el anterior, ¿verdad? Gastronomía, cultura, educación, según lo que quiera conocer de la cultura a la cual se está refiriendo. Entonces aquí, según su historia, los monumentos, arquitectura, exposiciones y la necesidad que se mantiene dentro de la cultura. Está el folclore, están las tradiciones y costumbres, la religiosidad, la formación, los acontecimientos singulares, el lúdico festivo, es decir, las festividades que se celebran, ¿verdad? Literarios. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Existe el grupo de escritores, si fuera gastronómico, industrial o de compras. El de aventura, el ecológico, puede ser montaña, puede ser lugares solamente para poderse desplazar. Fluvial, en su momento, ¿verdad? Nosotros tenemos una hidroeléctrica que podríamos ver cómo funciona. El rural, el agroturismo, que es toda la producción, ¿verdad? Que se tiene dentro de lo que es la agricultura en Guatemala. Algunas definiciones de ellos. Bueno, vamos entonces a encontrar el turismo de descanso
va a ser el convencional o el que toda persona busca como tal, el de relajación, según lo que habíamos visto. El científico, aquella persona que viaja hacia otro lugar con el fin de investigación, ¿verdad? De investigar alguna fase de alguna situación climática, educativa, funcional, tecnológica, etcétera. El ecoturismo, la conservación directamente, ¿verdad? De lo que es la ecología, pero promocionando, ¿verdad? Alguna situación en especial de la región donde se encuentra. El turismo de aventura, todo aquello que genere alguna situación de deporte, desplazamiento, en su momento, ¿verdad? Que el deporte extremo que se pueda entablar, por ejemplo, el montañismo, ¿verdad? Las alturas y estar sujetados, ¿verdad? Todos por sogas y arnés para poder desarrollar este tipo de deporte. El turismo agrícola o agroturismo, ¿verdad? La producción que se tenga. Recordemos que generalmente nosotros tenemos muchos lugares. Aquí en Quetzaltenango está el cercano, ¿verdad? Que es Almolonga, el que produce la mayor parte de las hortalizas a nivel nacional. Dentro del turismo cultural, todo lo que comprenda costumbres y tradiciones de la región en la cual nosotros nos ubiquemos. Y en el cultural dijimos que está el histórico, ¿verdad? El inicio de la civilización o de la cultura establecida, lo religioso, todos aquellos grupos, ¿verdad? Que manifiesten un tipo de religión y aunado a ello las costumbres y prácticas religiosas que se establezcan. El gastronómico, todo lo que comprenda las comidas típicas, a la variación de productos que se tienen y la preparación o técnicas entabladas para poder desarrollar este aspecto. Tenemos el turismo de descanso, ya habíamos hablado él, ¿verdad? De sol y playa y de los mismos que nosotros habíamos mencionado con antelación, ¿verdad? Entonces, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a este tipo de clasificación que hemos abordado. No, señor. No, señor. Muchas gracias.